Hola, ¿cómo está querida institución ISTG? Estimados estudiantes, pues bueno, mi nombre es Cristian Cruz, yo soy licenciado en Artes Visuales, tengo una maestría en Estudios del Arte y la materia que yo imparto dentro de la institución está relacionada con el dibujo artístico. El dibujo artístico por lo regular es una materia en la cual los estudiantes siempre tienen que estar en este proceso de aprendizaje de técnicas. Es importante porque nosotros, como diseñadores gráficos, como artistas, como creativos, siempre debemos tener esta facilidad para poder realizar bosquejos, pero hay que comenzar a hacerlo desde el manejo de diferentes técnicas. Algo que es importante siempre para todos los estudiantes y para todas las personas que estamos metidas en el medio de la comunicación y del diseño es que tenemos que aprender a hacer degradaciones, volúmenes, luces y sombras. ¿Por qué esto es importante? Porque siempre al momento de generar alguna composición, ya sea por parte del ámbito del arte o del diseño en general, hay que mostrarle a nuestros potenciales clientes la manera en cómo va a quedar ese producto final. Y la mejor forma de hacerlo es a través de ciertos ejercicios que ayudan a generar volúmenes. Sobre eso es lo que vamos a explicar dentro de un momento a través del ejercicio práctico, la manera en cómo lograr que los colores vayan, en este caso los grafitos, porque siempre vamos a comenzar por el manejo de los lápices 2B, 4B, 6B, y que estos se generen en diferentes degradés, que vayamos de mayor a menor intensidad, todo con el dominio y manejo de la técnica a través de la utilización del lápiz. Ok, es importante conocer el material, el manejo de los lápices 2B, 4B, 6B y 8B, y tener en cuenta que cuando vayamos a hacer el ejercicio de degradación tenemos que sacar punta con el estilete. Recordemos que el sacapunta me saca punta y me sirve para escribir, mientras tanto el estilete me ayuda a desbastar el borde del lápiz, que es básicamente con lo que vamos a pintar y a generar las degradaciones. Fíjense cómo yo cojo el lápiz de la mitad para arriba, ligeramente lo inclino para poder pintar con el borde del mismo y empiezo de mayor a menor intensidad, procurando que las líneas estén bien unidas unas entre otras y que se pueda divisar esa valoración tonal. Si yo quisiera generarle mayor presión al trazo, bajo la mano cerca de la punta para poder presionar. En el momento en que yo presiono, se evidencia la oscuridad en el trazo y evidentemente me va a servir para poderlo implementar en cualquier objeto o dibujo en el cual la luz no pueda llegar con mayor intensidad. También tenemos que tener en cuenta que al momento de utilizar estos lápices, cada uno tiene ellos una razón de utilización. Con el 6B yo hago las tonalidades intensas, con el 4B yo hago las tonalidades medias, cuando veamos que la posición de la luz no se encuentre con mayor intensidad en ciertas partes y hayan trazos tenues, y con el 2B yo genero la suavidad de las sombras. A continuación vamos a hacer un poco la muestra de ejercicios que están relacionados con los lápices para que podamos tener evidenciado la manera en cómo manejarlo de la mejor forma. Siempre es importante tener en cuenta la utilización y el dominio de la motricidad. ¿Por qué? Porque si es que yo sé de una manera exacta cómo poder coger el lápiz, voy a tener la certeza de que la degradación, el volumen, la profundidad del objeto al cual yo le vaya a aplicar este tipo de técnica va a quedar de la mejor manera posible representado. Entonces, sin más que decirles, los invito a poder ver el ejercicio y que lo puedan realizar desde sus casas. Vamos a comenzar con el 2B. Este 2B es un lápiz que nos va a permitir hacer tonalidades mucho más suaves, por lo que de la misma manera, al empezar a hacer el ejercicio, nos fijaremos cómo mantiene su suavidad, pero que luego comienza a cambiar gracias a la yuxtaposición de trazos. Entonces, cogiéndolo de la mitad hacia arriba, yo pinto con el borde del lápiz. Este borde del lápiz se denomina acuña. ¿Por qué pinto con el borde? Porque el borde me permitirá a mí hacer los trazos mucho más suaves y con las líneas bien unidas entre ellas. Entonces, comienzo desde la parte superior, voy bajando hacia los casilleros que están en la parte inferior. Cogiendo el lápiz de la mitad hacia arriba en un sentido diagonal,
genero líneas que van de un extremo al otro, procurando no salirme del cuadrante. Comienzo a bajar el trazo de esta forma, ¿ok? No importa si no lo cubro totalmente, ya se van a dar cuenta por qué, porque al final vamos a regresar al mismo cuadrante. Sigo bajando, manteniendo la misma modalidad de presión. Perfecto, una vez terminado el trazo pintado hasta el último cuadrante, manteniendo la misma modalidad de presión, cogiendo el lápiz de la mitad hacia arriba, pintando con el borde, yo he generado una tonalidad muy suave. Fíjense que aquí en la parte superior yo todavía tengo ciertos huecos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a volver a pasar sobre ellos, pero ya no puedo darme el lujo de hacer eso al final. Al final tengo que pintarlo totalmente, procurando no salirme del borde y generando el trazo suave con el mismo que empecé, porque sobre este ya no voy a volver a pasar. Entonces ahora regreso con el 2B, pero ya no hago el trazo diagonal en este sentido, sino lo hago en el otro sentido. De esta manera, ¿sí? Voy a virar un poco el cuaderno para que ustedes puedan ver cómo se hace y yo tenga un poco más de destreza al manejar el lápiz. Cogiéndolo de la mitad hacia arriba, como les había dicho al principio, pintamos con el mismo borde, generando las líneas bien unidas entre ellas, manteniendo la misma modalidad de presión, yendo de un extremo al otro, procurando no salirme del borde del cuadrante. Voy bajando cuadrado por cuadrado. En este cuadrante, que es el penúltimo, yo voy a generar los trazos lo más detallados posibles, porque sobre este ya no voy a volver a pasar, solamente voy a llegar hasta aquí. Entonces, yendo de un extremo al otro, con los trazos bien unidos entre ellos, pintando con el borde del lápiz, manteniendo la misma modalidad de presión, haciendo suave los trazos. Yo cubro todo la cuadrícula. Ahí está. Entonces, vemos una valoración tonal distinta en relación al último. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que hice al principio con los trazos diagonales, ahora voy a hacerlo de una forma distinta con el trazo vertical, con los trazos hacia abajo. Fíjense cómo voy línea por línea, bien unidas entre ellas, como todo lo que ya dije al inicio, ¿verdad? Manteniendo la misma modalidad de presión, cogiendo el lápiz de la mitad hacia arriba y pintando con el borde del lápiz. Vemos entonces, aquí tenemos tres tipos de tonos, ¿se dan cuenta? Y vamos a hacer un trazo más, pero esta vez en sentido horizontal. De esta forma, ¿sí? En este momento lo que voy a hacer es a cubrir otra vez todos los cuadrículas, pero con los trazos que van de izquierda a derecha. Fíjense cómo hay una valoración distinta al tono que está en la parte inferior de este, ¿sí? Como yo ya generé los trazos que puedo realizar dentro de cada una de las cuadrículas, regreso al inicio con el trazo diagonal, pero ya no voy a llegar hasta aquí, sino uno menos, ¿verdad?
Ahí está, se nota diferente al que está abajo, ¿verdad? Entonces ahora hago diagonal en el otro sentido. Ahí está, nos fijamos que se ve un tono diferente, ¿verdad? Y este de acá también, repito, el trazo vertical. ¿Ok? Entonces, aquí nos damos cuenta cómo vamos de mayor a menor valoración tonal gracias a la yuxtaposición de los trazos. En el momento en que nosotros cruzamos el trazo del grafito, generamos una yuxtaposición, que es poner un tono sobre otro, cruzado. Y eso hace pues que se genere en todo este degradé. Todo es cuestión de saber cómo cojo el lápiz de la mitad hacia arriba, pinto con el borde del lápiz, no con la punta. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con el lápiz 4B, 6B y 8B. Artistas, así es como debería de quedar su trabajo al momento de implementar todos los lápices en cada una de las retículas. Como yo lo hice al principio, comenzamos con el 2, avanzamos con el 4, con el 6 y con el 8. Si ustedes se fijan, cada lápiz mantiene una intensidad distinta. Cada vez que aumenta el número de lápiz del 2B, 4B, 6B y 8B, aumenta la intensidad del grafito y me va a generar a mí muchísima más dureza al momento de hacer mis trazos. Espero que hayan disfrutado del ejercicio de las degradaciones con los lápices 2B, 4B, 6B y 8B, los lápices grafito. Y ahora vamos a ver un segundo ejercicio que tiene que ver con el dominio de la técnica de la acuarela. La técnica de la acuarela realmente es una de las técnicas más complicadas. A pesar de que en este proceso en que estamos creciendo en la escuela, en el colegio, nos dan la oportunidad de trabajar con acuarela, es una de las técnicas más complejas. ¿Por qué? Porque se seca rápido. Y la mejor manera de poder realizar ejercicios o trabajos en los cuales se aplique esta técnica es conociendo el material, dominándolo, a través de ciertos ejercicios que vamos a ver a continuación, en el cual es importante tener en cuenta asimismo, ¿no?, el manejo y el dominio de la mayor a menor intensidad de colores por medio de la utilización del agua y la pigmentación, que en este caso es la técnica aguada de la acuarela. Los invito a poder ver el ejercicio y espero que hagan un buen resultado. Bien, partiendo de nuestro primer color primario, voy a escoger el amarillo. Recordemos mojar el pincel ligeramente. Voy a mi cajita de acuarelas y empiezo a pintar el primer cuadrante. Si nosotros comenzamos a pintar de forma horizontal, tenemos que terminar de forma horizontal, procurando no salirnos de las líneas. Avanzamos de un extremo al otro en nuestro cuadrado, ¿sí? Ahora voy a remojar un poco más el pincel, voy a regresar a mi cajita de acuarelas y a tratar de poner más agua que remover el propio pigmento. Incluso me puedo ayudar de un recipiente aparte para tener la seguridad de que efectivamente estoy cogiendo más agua y menos pigmento. Por ejemplo, ahí vengo acá y comienzo a pintar. Como les dije, procuremos no salirnos de las líneas. Para tener mayor precisión al momento de pintar, siempre es recomendable coger el pincel lo más abajo posible, cerca de las cerdas o de la parte laminar. Ten en cuenta cómo cada vez que yo pongo más agua, el color amarillo tiende a degradarse. Voy de mayor a menor intensidad. Cojo más agua. Fíjense cómo yo voy de un extremo al otro procurando no salirme, manejando el mismo trazo horizontal con el que comencé. Cojo
más agua, cosa que casi que esto es un amarillo transparente. Y al final el último cuadrante ya tiene que ser pura agua de color. ¿Ok? Entonces voy de mayor a menor intensidad gracias a la cantidad de agua que yo pongo. Es el momento en que combino mi color con el líquido, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos con un segundo color, que en este caso sería el azul. Vamos a trabajar un segundo color primario, que es el azul de mi cajita. Yo voy a escoger el pigmento azul y lo voy a poner acá aparte. Fíjense cómo ya está limpio, porque como voy a utilizar esto de aquí y estaba con amarillo, después se me iba a convertir en verde. Entonces por eso necesitaba limpiar. Voy a poner azul por aquí, removiendo un poco con el agua. Pongo el azul por acá. Recordemos que el primer color que vamos a poner, vamos a pintar el primer cuadrante, es el pigmento puro. Solamente estoy removiendo para poder extraer el color y ponerlo sobre el cuadrante. Aquí está. Y recuerden lo que siempre les digo, si ya comenzaron a pintar de forma horizontal, todo lo pintan de forma horizontal. Si ya comenzaron a pintar de forma vertical, todo lo hacen de forma vertical. Pero no hagan esto por todos lados, porque no es correcto. ¿Okay? Bien, entonces, ya pinté el primer cuadrante. Ahora voy a poner un poquito más de agua, aquí donde estoy mezclando aparte, para el siguiente cuadrado. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta y practicando que gracias a la mayor cantidad de agua posible que yo ponga sobre el pigmento en cualquier soporte que esté utilizando, este de aquí me va a ayudar a mí a bajar la intensidad. Hay como que un cambio muy brusco entre este azul y el de acá, ¿verdad? Entonces voy a poner un poquito más de pigmento encima, que sea menos agua y más pigmento. Ahí está. Ahora el siguiente cuadrante. Ahora sí puedo regresar acá, poner un poquito más de agua para seguir bajando la intensidad. ¿Por qué en este momento no estoy lavando, secando? Porque no estoy cambiando de color. Estoy con el mismo color tratando de conseguir una tonalidad, una baja de cromática. ¿Qué es cromática? Cromática es el sinónimo de el término o palabra color. Ahí está. Pongo más cantidad de agua para seguir con el cuadrado de abajo. Y al final ya tiene que ser pura agua de color, como les dije hace rato. Recuerden que este ejercicio es para poder conocer el material y la forma en cómo poderlo manejar. ¿Ok? Vemos entonces cómo fui de mayor a menor intensidad, al igual como sucedió con el amarillo. Y de esta forma, ayudados del líquido, pues logramos generar un degradé, yendo el tono más intenso al más suave. ¿Ok? Bien, chicos, es importante tener en cuenta que todos estos ejercicios que hemos realizado nos va a servir dentro del ámbito profesional para poder realizar productos que estén relacionados con la naturaleza de nuestra profesión. No solamente en el ámbito de las artes visuales o las artes plásticas, sino también en el ámbito del diseño en general. Los diseñadores gráficos, los diseñadores de interiores, los diseñadores de modas, que siempre están en constante contacto con productos finales que tengan que ver con la elaboración de ciertas ilustraciones, las acuarelas les va a ayudar muchísimo para poderle dar ese volumen y representación de lo que ese potencial cliente en algún momento querrá ver, de cómo va a terminar ese trabajo por el cual nos han contratado. Espero que hayan podido aprender y que pues por supuesto les haya servido todas estas técnicas y ejercicios.
Nos vemos para una próxima ocasión y no se olviden de seguirme en mi canal de YouTube, Cris Tianco.